Gloria a Jesucristo. El Señor sea muy bendecido. Él ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido. Y durante la adoración, obviamente, Él hizo sentir su presencia en nuestros corazones. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Amén. En este día quiero compartir con ustedes un pasaje que está allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11, desde el versículo 28. Juan, capítulo 11, versículo 28. Mientras usted lo busca allí en su Biblia, quiero aprovechar de saludar a todos los hermanos que están presentes y que no pude saludar antes del culto. Y también saludar a quienes nos siguen a través de las plataformas de redes sociales, a través del YouTube. Queremos que Dios también le bendiga allí en su hogar. Lo importante es que nosotros, al exponer la palabra de Dios, queremos darle a entender a usted que es el Señor el que tiene el control de todas las cosas, que es el Señor Jesucristo el que quiere bendecir su vida. Por lo tanto, al leer la palabra, vamos a destacar siempre y a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, gloria a Jesucristo el Señor. Allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11, desde el versículo 28, leemos así. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya, este es un principio que hay que tomar y hay que hacer lo propio. Así que yo lo confieso y usted haga lo mismo. Si yo creo, veré la gloria de Dios. Dígalo, si yo creo, veré la gloria de Dios. Y usted en casa, dígalo, si yo creo, veré la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Jesucristo. Jesucristo, extraordinario varón que caminó entre los judíos, y a cada paso que daba se podía ver la gloria de Dios manifestada en él. La gloria de Dios no es otra cosa sino la manifestación de Dios en una forma poderosa, en una forma extraordinaria en el medio natural. Debemos distinguir entre lo natural y lo sobrenatural. Lo natural es lo que está a nuestro alcance. Lo sobrenatural
en lo que solamente Dios puede hacer en nuestro medio natural. Por eso Jesús nos enseñó a orar de esta forma: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Entonces, la manifestación sobrenatural de Dios en nuestro mundo natural es la manifestación de la gloria de Dios. Y esto es lo que le dice Jesús a esta mujer: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El contexto era un tanto doloroso. El contexto es que Jesús estaba en otra ciudad con sus discípulos predicando el evangelio, y allí en Betania estaba Lázaro, Marta y María, 3 hermanos a los cuales Jesús frecuentemente visitaba y usaba su hogar para descansar. Jesús, después de hacer sus viajes misioneros de predicación, se tomaba un tiempo de descanso para visitar a estos hermanos y tenía mucha cercanía con ellos. Eran amigos. Y cuando Jesús estaba en otra ciudad, llegó a Jesús la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo. Entonces los discípulos pensaron que como estaba muy enfermo, Jesús se iba a levantar prontamente y iba a ir a orar por él. Pero Jesús, a propósito, se quedó unos días más allá predicando. A propósito, porque Jesús permitió que Lázaro muriera. Permitió que Lázaro muriera para manifestar la gloria de Dios. ¿Sabe? Hay cosas que están a nuestro alcance. En este mundo natural están a nuestro alcance. Pero lo que no está al alcance nuestro, podemos echar mano a la gloria de Dios. Por ejemplo, si usted está enfermo, puede ir a un médico y puede gestionar a través de él la medicina necesaria para que su cuerpo sane. Y eso está a nuestro alcance. Pero cuando los médicos no son capaces, cuando hay cosas que no están a nuestro alcance, solamente Dios puede obrar en forma sobrenatural un milagro en nuestro mundo natural. Eso es milagro. Esa es la descripción de milagro. Que Dios, con su poder, suspende las leyes naturales y manifiesta lo sobrenatural en el mundo natural. Eso es un milagro. Por ejemplo, y yo lo voy a describir o ilustrar en una forma simple. Si una persona va caminando por la orilla de un edificio, en el último piso, en la terraza, y quiere dar un paso más, se va a caer, porque la ley de gravedad le va a llevar hasta el centro de la tierra, y el golpe que se va a dar va a ser bien fuerte. Esa es la ley natural, la ley de gravedad. Pero si esa ley de gravedad se suspende y el hombre, en vez de caer, queda flotando, eso es un milagro, es sobrenatural. Y esto que le estoy explicando, si bien es cierto, es una ilustración, quiero decirle que esto ocurrió verdaderamente. Hace años atrás existía, porque ya murió, existía un gran predicador y conocido en toda Latinoamérica que se llamaba Gille Ávila. ¿Sabe? Él estaba predicando en una plataforma, él era muy fogoso y cuando predicaba gritaba y saltaba. Los más viejitos lo conocimos. Y él en una oportunidad comenzó con los ojos cerrados a gritar: alabado sea Dios, y saltaba y saltaba y saltaba, y repentinamente llegó hasta la orilla de la plataforma, del escenario que había, y los que estábamos abajo cerramos los ojos porque ya veíamos que se caía. Y sabe, ese evangelista siguió saltando, pasó la plataforma y volvió a la plataforma. Y allí todos los presentes vieron un milagro glorioso de parte de Dios. Porque Dios en ese momento suspendió la ley natural y ocurrió un milagro. Y si usted quiere algo más bíblico, quiero decirle que si usted quiere caminar sobre el mar, se va a hundir. Y Jesús caminó sobre las aguas. Eso es un milagro. Lo natural era que se hundiera. Lo sobrenatural o lo milagroso es que Él caminó sobre el agua. Y eso es una manifestación de la gloria de Dios.
Lo natural es que un enfermo de cáncer se muera. Eso es lo natural. Lo sobrenatural es que Dios haga un milagro glorioso y le alargue la vida. Y eso lo hemos visto muchas veces. Por lo tanto, nosotros tenemos que distinguir entre lo natural y lo sobrenatural. Bueno, cuando Jesús, a propósito, se quedó en esa otra ciudad esperando que Lázaro se muera, no era porque no le amaba, sino que era porque Él quería que la gente viera una manifestación de la gloria de Dios. Ocurrió que Lázaro murió y tristemente estaban las hermanas llorando porque Lázaro había muerto y su amigo Jesús todavía no llegaba. Se demoró 4 días en llegar ahí al velorio o al entierro o a la tumba. Y cuando llegó, una de las hermanas, Marta, salió a recibirle y le reclamó: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y luego cuando se acerca, la gente va y le recibe de la misma forma. Bueno, y Jesús a María le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, para ver la gloria de Dios, debemos estar en una situación que sea imposible de solucionar. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y nosotros hemos creído en el Dios de lo imposible, en aquel que creó los cielos y la tierra, en aquel que nos amó más allá de la muerte. Digo más allá de la muerte porque Jesucristo murió por nuestros pecados, pero también Él venció la muerte con poder y resucitó de entre los muertos. Por lo cual ese Jesús estaba dispuesto también a hacer un milagro en la vida de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces la clave aquí está en creer. Y quiero decirle, lamentablemente, el mundo ha levantado muchas voces que quieren apagar tu fe, que quieren apagar la fe de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y creer o tener fe significa creerle a Dios, creer a lo que Dios dijo. No te he dicho, la palabra de Dios, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero en ese momento esta mujer dudó: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Bueno, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es una palabra no solo de ánimo, sino de reprensión, porque muchas veces Dios tiene que conmovernos, Dios tiene que sacudirnos para que lleguemos a creer verdaderamente en lo que Él ha dicho. Entonces, hay muchas voces que quieren apagar la voz de Dios en nuestro corazón, porque a veces miramos que todo en nuestro entorno está contra nuestros anhelos, nuestras necesidades. Pero lo que debe permanecer firme es la fe en lo que Dios dijo. Uno de los atributos más notables de Dios es que Él es fiel. La Biblia dice: aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y la fidelidad de Dios tiene que ver con la veracidad de lo que Él dijo. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Por lo tanto, eso es fidelidad, veracidad. Habla verdad, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo se cumplirá. Aunque se demore, se cumplirá, porque Dios siempre cumple su palabra. Por lo tanto, nuestra fe no tiene que estar puesta en las situaciones que vivimos, en las circunstancias, sino en lo que Dios dijo. Dios dijo que nos iba a bendecir, nos va a bendecir. Nos va a bendecir. Tanto que en el tiempo de Habacuc dijo: bueno, Señor, ¿qué ha de hacer el justo en esta situación tan problemática? Dios le dijo: el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿cuál es su fe? Creerle a la palabra de Dios. Él, cuando fue levantado al cielo, dijo claramente: voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo.
Por lo tanto, Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Nuestra esperanza es que Cristo viene para llevarnos a vivir en esa eternidad gloriosa donde no habrá hambre ni dolor, no habrá enfermedad, sino que solamente habrá gozo y bendición del Señor. Esa es nuestra esperanza. Aunque las circunstancias en este momento sean difíciles, aunque haya enfermedad, aunque haya pobreza, no importa lo que vivamos, nuestra esperanza está puesta en lo que dijo Jesucristo. Él es veraz, Él es fiel, Él cumple lo que dijo. Por lo tanto, el creer es confiar en lo que Él dijo. Por eso la reprensión que le hace a esta mujer es esta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por lo tanto, nosotros, manteniendo esa convicción de lo que Dios dijo, vamos a ver su gloria. Vamos a ver su gloria con toda seguridad. Pero en este tiempo hay un ataque contra la fe. ¿Por qué? Porque vienen y se levantan otras voces que pretenden apagar la voz de Dios en nuestro corazón. Fíjense que allí en el huerto del Edén, por ejemplo, Dios le había dicho que de todo árbol del huerto podían comer, pero de este, específicamente de este, no coman, porque si llegaran a comer, con toda seguridad van a morir. Eso se los dijo Dios. Pero el hombre y la mujer oyeron otra voz, diferente a la voz de Dios, que vino y les dijo: no, si cuando coman no van a morir. Dios les dijo que van a morir. La otra voz le dijo: no van a morir. Y ellos prefirieron creerle a la otra voz en vez de la voz de Dios. Eso es falta de fe, eso es dudar de lo que Dios dijo. Y lamentablemente comieron, y todos los males de la tierra vienen a través de esa desobediencia que fue producto de la duda de lo que Dios había dicho. Y a veces, muchas veces nosotros mismos estamos sufriendo nuestras consecuencias por no haberle creído a Dios. Si Dios dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Permanecer a pesar de las circunstancias es seguir creyendo que Él tiene todo el poder para sacarnos en victoria. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Porque hay otras voces que vienen y nos hablan, a veces las circunstancias, a veces en los medios de comunicación, a veces el entorno, a veces la misma sociedad se está levantando con otras voces. Pero la clave acá está en que debemos creer a lo que Dios dijo. Por eso la reprensión es esta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por lo tanto, yo confieso que si creo, veré la gloria de Dios. Veré la gloria de Dios. Él va a hacer algo extraordinario, algo sobrenatural. Por lo tanto, nosotros debemos creer. Porque un encuentro con Dios obviamente que lo cambia todo. Y para recibir un milagro tenemos que estar viviendo unas circunstancias que nos son tan adversas, y nosotros en esas circunstancias muy adversas estemos y permanezcamos firmes, en lo que Dios dijo para nosotros. Entonces, cuando estamos viviendo una crisis de lo imposible, aunque la ciencia tiene sus límites, lo imposible es para el hombre, no para Dios, porque Dios tiene todo el poder, y un milagro es para todo aquel que cree. Ahora, algo interesante. Para creer, uno de los requisitos es tener un conector, alguien que nos lleve el mensaje, alguien que Dios use y nos traiga una palabra de fe. Por ejemplo, Pablo estaba ciego, después de la experiencia de haber visto al Señor, estaba ciego y Dios usó a un conector y le llevó a un hermanito que se llamaba Ananías y le dijo: el Señor me ha enviado para que recibas la vista. Pablo fue conectado con el poder de Dios por alguien que le llevó un mensaje. Ahora, nosotros mismos, cuando recibimos a Jesucristo, fue porque alguien nos trajo un mensaje. Alguien nos predicó, alguien nos guió, alguien nos llevó a la presencia de Dios para que nosotros
creamos. Y esto es lo que está necesitando el mundo hoy. Nosotros mismos los predicadores somos conectores. ¿Para qué? Para llevarle este mensaje y usted puede permanecer en la palabra de Dios. Y estoy seguro que si Dios va a hacer un milagro en su vida, usted se va a convertir en un conector que va a traer a otros a la presencia de Dios. Eso pasó con la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana conoció a Jesucristo, se convirtió en el conector y fue a buscar a todo el poblado y toda la población llegó a escuchar el mensaje de Jesús. Y luego decían ellos a la mujer: hemos creído en el Señor no solo porque tú nos trajiste el mensaje, sino porque ahora nosotros le conocemos cara a cara. Entonces el punto conector es fundamental. Si usted quiere un milagro en su familia, si usted quiere un milagro en su sociedad, con su entorno, usted tiene que ser el conector, de llevar ese mensaje para que otros sean capaces de creer en la palabra de Dios, y creyendo en la palabra de Dios, verán la gloria de Dios. Lo segundo, obviamente, es tener una fe firme en el Señor. Mira, acá no se trata de creer en Dios. Cuando yo salgo a la calle y le pregunto a la gente: ¿cree en Dios? Todos me dicen que creen en Dios. Todos. Pero ¿sabe? El tema no está en creer en Dios. Porque aunque la gente crea, aunque la gente no crea, aunque el incrédulo no crea en Dios, Dios existe igual. Entonces no se trata de creer en Dios. Se trata de creerle a Dios. Y creerle a Dios es creer en su palabra. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Por lo tanto, alguien tiene que llegar con una palabra de Dios a mi vida para que yo pueda creer. Alguien llegó con una palabra de Dios a su vida para que usted haya podido creer. Y si queremos que la gente crea, alguien tiene que llegar con una palabra de Dios también a su vida y convertirse en ese conector del cual les estuve hablando hace un minuto. Por lo tanto, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, si permanecemos fieles a su palabra, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este es el poder de la fe. La fe tiene poder para obrar milagros. Jesús dijo: si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, diríais a esa roca o a ese monte: échate al mar, y así se haría. ¿Por qué? Porque la fe no es la idea que surja de nuestro corazón y que yo haga lo que a mí se me ocurra. No, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque mi fe, si mi fe es como una semilla de mostaza, por muy pequeña que sea, yo la tomo y creo, va a ocurrir un milagro. ¿Sabe cuál es la cualidad de la semilla de mostaza? No solo que es chica, sino que cuando se multiplica, su producción es máxima, produce mucho. O sea, de una semilla no nacen 2 semillas ni 3 semillas, millones de semillas. Entonces, si la fe nuestra es pequeña, van a ocurrir cosas gloriosas, maravillosas, extraordinarias, sobrenaturales. Esta era la reprensión clara. Mire, el milagro ocurrió. Jesús, si usted sigue leyendo el pasaje, Jesús va y le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Cuál era el cuestionamiento que hacía María? Señor, y es de ya. Es de 4 días. O sea, le está diciendo: Señor, lleva 4 días muerto y es de ya. Está fétido porque el cuerpo se descompone. Y allí Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por lo tanto, el poder de Dios tiene la capacidad de resucitar a los muertos, porque Dios es el dador de la vida. Dios tiene un poder creador. En una oportunidad había un hombre que había nacido ciego de nacimiento, es decir, no tenía los globos oculares, tenía solamente en el lugar de sus ojos solamente un hoyo, digamos, una cuenca. ¿Cuenca es la palabra? Gracias, amada. Y Jesús, ¿sabe lo que hizo? Escupió a la tierra, hizo barro, y con el barro le untó sus ojos
¿por qué escupió? Uno dice, pero podría haberlo hecho con agua limpia. No, es que la saliva de Jesucristo llevaba el ADN de Jesucristo. Y el ADN de Jesús es creador. Y allí creó el globo ocular, y ese hombre, cuando se fue a lavar, comenzó a ver un milagro creador de parte de Dios. Y eso es lo que hace Dios. Cuando pone su ADN en nosotros, nosotros hacemos milagros creadores. ¿Sabes? Yo no acostumbro a contar muchos testimonios en las predicaciones, pero el Señor me está motivando a que lo haga en este momento. Cuando yo estaba en Estados Unidos, antes de venirme, una semana antes de venirme, llegó una hermana muy afligida y me dijo, pastor, le pido que vamos a orar por esta hermana, que le encontraron malo su riñón. ¿Qué pasaba con esta hermana? Esta hermana tenía un solo riñón. Desde niña, que le habían sacado el riñón anterior, había crecido y vivido con un solo riñón. El riñón es un órgano vital, de tal manera que le estaba fallando. Lo que le esperaba, naturalmente, era la muerte. Es natural eso. Un solo riñón fallándole. Entonces yo dije, vamos a orar por esta hermana. Y cuando iba de camino, el Señor me dice, yo ya la he sanado. Lo puso en mi mente, puso la convicción en mi espíritu, y cuando yo llego, como yo le creo a Dios, le dije, hermana, el Señor te ha sanado. Claro, todos se miraron así. Bueno, miren como miren, me da lo mismo, Dios cumple su palabra. Yo le dije, el Señor te ha sanado, pero quiero que vayas al médico para que Él verifique la sanidad. Porque la sanidad no está en lo que yo diga. Quien va a certificar que está sana es el médico. ¿Sabe? Fue al médico esta mujer, le hicieron los exámenes nuevamente y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Tus 2 riñones están sanos. Doctor, si yo tengo un solo riñón. No, tienes 2 riñones. 2 riñones. El ADN creador está en una palabra de fe, porque yo le creí a Dios. Fe es creerle a Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Por lo tanto, este es el llamado para la iglesia. No solo era para María, en este caso de la historia de Lázaro. Porque luego Jesús llamó a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Aunque esté hirviendo, dice, ven fuera. Y él comenzó a caminar saliendo de la tumba. Y los que no creían, querían matar a Lázaro y querían matar a Jesús. Querían apagar la palabra de fe que estaba manifestándose ahí en un milagro. Eso es lo que hace el mundo. Quiere apagar nuestra fe. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios poderoso. Es el Dios de lo imposible. Es capaz de resucitar muertos. Es capaz de crear órganos nuevos. Crea órganos nuevos. Por lo tanto, lo que el Señor puede hacer en tu vida es algo glorioso. Lo único que tú tienes que hacer es creer y verás la gloria de Dios. Yo desde este lugar veo rostros, pero no veo necesidades. ¿Cuál es el clamor que hay en tu corazón? ¿Cuál es la necesidad? Lo único que yo sé decirte es que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios pueda hacer un milagro, algo extraordinario, algo sobrenatural, algo que no está al alcance de los médicos ni al alcance de la ciencia, porque Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra. Él sabe lo que estás necesitando, Él sabe lo que tú requieres, Él conoce el anhelo de tu corazón y solamente tú tienes que creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por lo tanto, usted ahora confiese, creo.
Aleluya. Y veré la gloria de Dios. La veré manifestada en mi vida, la veré manifestada en mi familia, la veré manifestada en mi economía, la veré manifestada en mi salud. Todo mi entorno, toda mi vida será bendecido por el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, porque hemos creído en el que vive. Estamos en el verdadero. Jesucristo es la verdad. Aleluya. Por lo tanto, nosotros creemos a su palabra y Dios va a estar haciendo un milagro en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Póngase de pie. Aleluya. Alce sus manos. Recibe el milagro que está esperando de parte de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Creemos, Señor, en que tú todo lo puedes. Y lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los médicos, lo que es imposible para la ciencia, es posible para ti, mi Dios. Aleluya. Gracias, Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya, te bendecimos, Señor. Yo te ruego, Dios, aleluya, que respondas al clamor de cada uno de mis hermanos en este día. Bendice allí a los que están en casita también clamando para la gloria de tu nombre. Haz un milagro, Señor. Haz algo evidente, Señor, porque los milagros y lo sobrenatural para ti es una normalidad. Nosotros, Señor, entendemos esa parte y queremos, Señor, comenzar a vivir y a disfrutar tu gloriosa presencia manifestándose en nuestro entorno, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Te bendecimos y te agradecemos. Gracias, mi Dios.